XIX y XX, diversos científicos extrapolaron el modelo cinético molecular de los gases a otros estados de la materia. Así tenemos la teoría cinético-molecular para los diferentes estados, que estaba basada en que la materia está formada por partículas pequeñas que no podemos ver. La segunda idea es que las partículas se mueven continuamente y entre ellas hay unas fuerzas de atracción. Pues basado en todo esto vamos a hablar de los estados de agregación de la materia y sus principales características según el modelo cinético molecular. Un vídeo muy completo, muy interesante, que lo vamos a explicar desde cero hablando de la materia, que te va a encantar y que te invito a que veas. Además, si te gusta, me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes, y te puedes suscribir gratuitamente al canal, que crece con vuestro apoyo. Así que toma nota, que comenzamos. Hablamos de los estados de agregación según la teoría cinética molecular, que vamos a tener sólidos, líquidos y gases. Pero antes vamos a ver que la materia es todo lo que nos rodea y que ocupa un espacio. Cuando queremos estudiar una parte de la materia, pues estudiamos un sistema material que se aísla para estudiarlo físicamente, y entonces podemos ver que tiene unas propiedades generales la materia, como pueden ser la masa y el volumen, y además hay unas propiedades características que son pues la densidad, solubilidad, su punto de fusión o temperatura de fusión, la temperatura de ebullición. Dependiendo del elemento o la materia que nos encontremos, pues tendrán esas propiedades características. Y además la materia en la naturaleza se puede presentar en diferentes estados de agregación. ¿Por qué se llaman estados de agregación? Pues precisamente la palabra lo dice. Hace referencia a cómo se agregan las partículas por esas fuerzas que las atraen. Los átomos se van agregando unos a otros, y dependiendo de las fuerzas que las atraen tendremos los tres estados, que son estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Ahí os he puesto que os hablé que los científicos estudiaron los gases y se establecieron esas leyes de los gases, definidas por unas variables de estado, que son temperatura, presión y volumen. Y después se trató de extrapolar esas condiciones de la teoría cinético-molecular de los gases a los diferentes estados. Así vamos a ver cómo en esa teoría cinético-molecular quedaron definidos estos tres estados: los cuerpos sólidos, líquidos y los gases. Los sólidos, en ellos son muy compactos, entonces tienen fuerzas atractivas muy intensas, con lo cual no hay espacios entre las partículas porque están todas muy próximas. Mientras que en los líquidos las fuerzas son menos intensas. ¿Por qué? Pues porque en un líquido las partículas están más separadas y pueden deslizarse, pueden vibrar, moverse. En los gases las partículas sí que están mucho más separadas unas de otras, y las fuerzas de atracción, según os escribí ahí, son muchísimo más débiles. Por tanto, en los sólidos nos vamos a encontrar con que las partículas están muy próximas, tan próximas como que luego no se pueden comprimir, y también son impenetrables, es decir, son estructuras muy sólidas. Mientras que en los líquidos las partículas tienen una mayor movilidad. Se pueden deslizar, según os he dicho, unas sobre otras o vibrar. En los gases, por tanto, las partículas se mueven en todas direcciones y entre ellas chocan, evidentemente, en todas las direcciones del espacio, y digamos como que son más fáciles luego de comprimir. En los gases, por tanto, las partículas se van a mover en las tres direcciones del espacio, mientras que en los sólidos tendrán unas posiciones fijas, formándose una red, una estructura fija en las tres dimensiones del espacio. Su forma, por tanto, fija. En los líquidos hemos visto que es variable, puesto que se van a adaptar al recipiente que los contiene. Si aquí, por ejemplo, tenemos un líquido que llegue hasta esta altura de este recipiente, si lo echásemos en otro recipiente, se adaptaría a la forma que tenga ese recipiente. Si lo echásemos en una jarra, pues, o a un jarrón alargado, pues se adaptaría a esa forma. Por eso su forma es variable.
Y los gases se adaptan al recipiente que los contiene, por eso los perfumes pues, se pueden evaporar enseguida, puesto que pasan el estado gaseoso y se percibe el olor en cualquier habitación, se percibe el olor en toda la habitación, porque las partículas pues, escapan libremente al estado gaseoso. Por tanto, la forma de los sólidos fija y su volumen fijo. Los líquidos también tienen un volumen fijo, mientras que los gases el volumen es variable, es decir, se va a adaptar al recipiente que los contiene. Si los tenemos en un espacio pequeño son más compresibles y si el espacio es más grande pues se adaptarán a ese espacio. En este vídeo hemos hablado sobre los estados de la materia y sus propiedades. Llamamos materia a cualquier sustancia con masa que ocupa un espacio y sistema material a una porción de materia que se aísla físicamente para facilitar su estudio. Propiedades de la materia. Podemos hablar de unas propiedades generales que serían la masa y el volumen y unas propiedades características como la densidad, solubilidad, temperatura de fusión, temperatura de ebullición, etc. Además, podemos clasificar la materia en sustancias puras, que a la vez pueden ser elementos o compuestos, y en mezclas, que pueden dividirse en mezclas homogéneas y en mezclas heterogéneas. Estados de agregación de la materia. Podemos encontrar la materia en tres estados fundamentales: en estado sólido, por ejemplo, cubitos de hielo; estado líquido, pues el agua líquida; y estado gaseoso, el vapor de agua de las nubes. Así, los elementos sólidos tienen masa fija, forma invariable, volumen constante, no son compresibles y no pueden fluir. En el estado líquido, los elementos tienen una masa fija, forma variable, volumen constante, no son compresibles y pueden fluir. Y en el estado gaseoso, la masa será fija, la forma será variable adaptándose al recipiente, el volumen también será variable, son compresibles y pueden fluir. La materia, ya sea viva o inerte, es cualquier sustancia que posee masa, volumen y ocupa un lugar en el espacio. Si observas a tu alrededor, puedes apreciar la diversidad de la materia que nos rodea. Así, todos los objetos cotidianos que se pueden tocar están compuestos por átomos, formados por partículas subatómicas que interactúan. En esta serie de vídeos estudiamos la materia, sus características, propiedades, clasificación, los estados de agregación, los cambios que en ella se producen y mucho más en clases teóricas y prácticas. En este vídeo hemos hablado sobre la teoría cinético-molecular. Si te gustó la explicación, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y te puedes suscribir gratuitamente al canal, que crece con vuestro apoyo. Mil gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.